Bienvenido a Introducción a los porcentajes. La palabra porcentaje o porcentaje significa partes por cien y usamos el signo de porcentaje, este signo aquí, para denotar un porcentaje o porcentaje. Por ejemplo, si hay un 10% de probabilidad de que llueva hoy, usamos esta notación aquí para un 10%, lo que significa que hay 10 posibilidades de un total de 100 posibilidades que lloverá hoy, y por lo tanto, también podemos expresar el 10% como una fracción como 10/100, que se simplifica a la fracción 1/10, o como un decimal 0.1. Veamos un modelo para el 10%. Observe cómo este cuadrado grande se divide en 100 cuadrados pequeños, 10 de los cuales están sombreados y, por lo tanto, este es un modelo para 10%, que podemos ver es equivalente a la fracción 10/100, que se simplifica a 1/10 o decimal 0.1. Como otro ejemplo, si hay una probabilidad del 25%, algo sucederá. Eso significa que hay 25 posibilidades de un total de 100 posibilidades de que ocurra el evento y, por lo tanto, el 25% es equivalente a la fracción 25/100, que se simplifica a 1/4 o como un decimal 0.25. Para el resto de esta lección, practicaremos la conversión de porcentajes en fracciones y decimales, la conversión de fracciones en porcentajes y decimales, así como la conversión de decimales en fracciones y porcentajes. Para hacer estas conversiones, hay dos cosas principales para recordar. Primero, una barra de fracción significa división, y por lo tanto la fracción A sobre B es igual a dividida por B. Y segundo, un porcentaje es siempre un número comparado con 100, y por lo tanto, P% como fracción siempre es P sobre 100. Mirando nuestra tabla, en la primera fila se nos da la fracción 3/5, que queremos expresar como un decimal y un porcentaje. Entonces, comenzando con la fracción 3/5, para convertir a un decimal, dividimos porque una barra de fracción significa división. 3/5 es igual a 3 dividido por 5. Para realizar esta división, realizamos una división larga. Coloque un decimal a la derecha de los 3, muévalo hasta el cociente y ahora podemos agregar un 0 a la derecha de 3. Ahora determinamos cuánto es 5 en 30, que es 6. 6 veces 5 es 30. Reste la diferencia de 0, y ahora sabemos que 3/5 es igual a 0.6 como decimal. Y ahora necesitamos encontrar el porcentaje, que recuerde que es un número comparado con 100, así que debido a que 3/5 es igual a 0.6, escribamos 0.6 como una fracción con un denominador de 1. Entonces esto es igual a 0.6 sobre 1. Y ahora si escribimos esta fracción como una fracción equivalente con el denominador de 100, el numerador nos dirá el porcentaje. Y porque una vez 100 es 100, necesitamos multiplicar el numerador por 100. Y 0.6 veces 100 es igual a 60. Y por lo tanto, 3/5 es igual al 60%. Recuerde que el atajo para multiplicar por 100 es mover el punto decimal hacia la derecha 2 lugares. Sin embargo, quiero mencionar en este caso, si volvemos a la fracción de 3/5, también podríamos haber escrito la fracción de 3/5 como una fracción equivalente con un denominador de 100. Debido a que 5 veces 20 es igual a 100, en esta forma multiplicaríamos el numerador y el denominador por 20, cuyo aviso nos da 60/100, que es igual al 60%. Pero este método solo funciona cuando es fácil escribir la fracción dada como una fracción equivalente con un denominador de 100, que no siempre es el caso. Entonces sumando el decimal como fracción con un denominador de 1 siempre funcionará. Mirando la siguiente fila, queremos escribir 0.08 como fracción y porcentaje. Primero escribamos el decimal como un porcentaje. Recuerde 0.08 como fracción. Se puede escribir como 0.08 con un denominador de 1. Y nuevamente, si escribimos esto como una fracción equivalente con un denominador de 100, el numerador nos dará el porcentaje. Una vez 100 es igual a 100, y por lo tanto, multiplica el numerador por 100. 0.08 por 100 es igual a 8. Observe cómo tenemos la fracción 8/100 aquí, que es igual al 8%. Podríamos haber omitido este trabajo si hubiéramos reconocido que se lee 0.08 en 8/100, pero de nuevo este método siempre funciona.
Y ahora necesitamos la fracción. Bueno, sabemos que 0.08 es igual a 8/100 como fracción, pero necesitamos la fracción en forma simplificada. Necesitamos simplificar el mayor factor común entre 8 y 100, que es 4. Y, por lo tanto, dividimos el numerador y el denominador entre 4 para simplificar la fracción. 8 dividido por 4 es igual a 2. 100 dividido entre 4 es igual a 25. La fracción es 2/25. En la última fila, se nos da el 35%, que queremos expresar como una fracción y un decimal. Recuerde que un porcentaje es un número comparado con 100 y por lo tanto 35% es igual a 35/100. Entonces esta es la forma de fracción del porcentaje, pero debe estar en forma más simple. Para simplificar, dividimos el numerador y el denominador entre 5. 35 dividido entre 5 es igual a 7. 100 dividido entre 5 es igual a 20. 35% es igual a 7/20. Y ahora para el decimal, sabemos que 35% es igual a 35/100, y debido a que la barra de fracción significa división, esto es igual a 35 dividido por 100. El atajo para dividir por 100 es mover el punto decimal a la izquierda 2 lugares, lo que nos da 0.35. También demostremos la división. Tenemos 35 divididos por 100. Decimal a la derecha de los 5, hasta el cociente, agregue un 0, determine cuántos 100 segundos entre 150, que es 3. 3 veces 100 es 300, resta, la diferencia es 50. Agregue otro 0, bájelo, determine cuántos 100 en 500, que es 5. 5 por 100 es 500, restar, la diferencia es 0, lo que nos da un decimal de 35 o 0.35. Mostraré las reglas formales para realizar todas estas conversiones, pero creo que, siempre que pueda recordar, una barra de fracción significa división, y un porcentaje es un número en comparación con 100. No hay razón para memorizar todas las reglas para realizar las conversiones. Pero si quieres las reglas, aquí están. Estas son las reglas formales para convertir un porcentaje en una fracción, así como un porcentaje a un decimal. Aquí están las reglas para convertir un decimal a un porcentaje, así como un decimal a una fracción. Y finalmente, las reglas para convertir una fracción a un decimal y una fracción a un porcentaje. Espero que hayas encontrado esto útil.